Parker Schnabel fue en su día la gran estrella de la quimera del oro, el joven prodigio que se hizo rico extrayendo millones de las gélidas tierras vírgenes. Encarnaba el valor y la determinación, transformando la mera tierra en oro y construyendo un imperio minero emblemático, pero ahora ya no está al volante de su fiel excavadora. A puerta cerrada, Parker se enfrenta a un veredicto que ha sacudido la industria hasta sus cimientos. El pleito medioambiental más explosivo de la historia de la minería ha puesto de rodillas a su otrora próspero imperio. Lo que empezó como un legado dorado se desmorona ahora bajo una sentencia que supone el fin de su vida en prisión. ¿Cómo este chico de oro cayó tan lejos de la gracia? Pon un 1 en los comentarios si sigues compadeciendo a Parker Schnabel, o un 0 si tu perspectiva ha cambiado. No olvides darle a me gusta y suscribirte, no querrás perderte el próximo capítulo, en el que profundizaremos en los secretos que se esconden tras esta impactante historia. Sin libertad condicional, no más oportunidades de apelar. Se trata del mismo Parker, que una vez arriesgó todo su fondo universitario para lanzar un negocio minero, haciéndose rico con más de $13 millones en oro a la edad de 24 años, y que convirtió el barro en oro televisivo, ganando la asombrosa cifra de $24 millones solo en la 24ª temporada. Ahora, sus 16 millones de este año están congelados. Con sus reclamaciones sobre Dominion Creek ahora bajo intensa investigación, los fans se preguntan, ¿qué salió mal? ¿Cómo cayó una de las estrellas jóvenes más disciplinadas y trabajadoras de la Pitadapia? ¿Televisión de su estatus legendario a enfrentarse a la perspectiva de una vida entre rejas? Parker Schnabel no es nuevo a la presión. Ha estado en el juego del oro desde su adolescencia, pero nada podría haberle preparado para esta dramática caída. A los 24 años, ya había sacado de la tierra más de $13 millones en oro. Solo en la temporada 14, su equipo ingresó la friolera de $24 millones. Con los precios del oro por las nubes en la temporada 15, Parker debería haber estado en la cima del mundo. En lugar de eso, se tambalea al borde de la ruina financiera ante un percance que se convierte en una espiral mucho más oscura. Porque en algún lugar entre perseguir onzas y construir su legado, Parker tomó una decisión, una elección que lo cambiaría todo. Y ahí es donde la historia da un giro brusco directo a los tribunales. Al comenzar esta temporada, Parker tenía un número en mente: 10,000 onzas. Ese era el objetivo. Al precio actual del oro, son más de $26 millones, una suma colosal. Pero alcanzar esa marca requería algo más que trabajo duro. Necesitaba un volumen masivo, una nómina enorme y absolutamente ningún retraso. Fue entonces cuando hizo un movimiento audaz que levantó algo más que las cejas. Hizo saltar las alarmas. Invirtió $2,5 millones en la compra de 2 enormes yacimientos de oro, Gold Run y Sulphur Creek. No eran parcelas cualquiera, eran históricas. Algunas de las tierras mineras más ricas de todo el Klondike, responsables de $1.500 millones en producción de oro durante el siglo pasado. Pero tenían truco. Eran de alto riesgo, terreno desnivelado, inestable y responsabilidades desconocidas. Pero Parker no dudó. Estaba decidido a intentar la grandeza, dispuesto a arriesgarlo todo por una oportunidad. Para lograrlo, tuvo que trasladar su enorme planta de lavado, Bob, desde la propiedad de Kenny Stewart a Sulphur Creek. El viaje no fue una hazaña pequeña. 25 millas, el trayecto más largo que jamás había intentado. Le dio a su equipo solo 10 horas para hacerlo. No solo apretado, completamente loco. Pero de algún modo lo consiguieron. Por los pelos. Los mecánicos trabajaron a toda máquina para arreglar las piezas rotas. Tyson Lee llevó la logística al límite y, al final, Bob volvió a funcionar. Por un momento, todo parecía encajar. Las cosas se veían muy bien. Realmente genial. En solo 4 días, Bob entregó la impresionante cantidad de 290,05 onzas, valoradas en la friolera de $766,000. Si añadimos otras, 276,01 onzas de Roxanne en el corte del codo. El equipo de Parker ya había superado el hito de las 6,000 onzas, $16 millones en el banco. En ese momento, la apuesta pareció un golpe de genio. Pero entre bastidores, el reloj seguía corriendo.
Cuanto más excavaban en Dominion Creek y Bridgecut, más problemas empezaban a surgir. Tras 12 temporadas y más de $53 millones en oro, Big Red, la fiable planta de lavado de Parker, cerró. Las barras de tensión se rompieron y la operación se detuvo por completo. A lo largo de los años, Big Red había producido la asombrosa cifra de 34x300 onzas, pero ahora había desaparecido. Con solo Bob y Roxanne funcionando, el margen de error de Parker se había evaporado. Cada movimiento tenía que ser perfecto, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Lo que no se vio en televisión fue la tormenta legal que se avecinaba. En su prisa por ampliar sus pretensiones y extraer hasta el último gramo antes del invierno, Parker hizo tratos rápidos y precipitados. Adquirió derechos adyacentes mediante contratos privados, eludiendo evaluaciones medioambientales cruciales. En cuanto su equipo empezó a excavar en Sulphur Creek, empezaron a surgir problemas. Surgieron dudas sobre los permisos, sobre la alteración de un curso de agua protegido y sobre los viejos bidones de combustible enterrados bajo tierra. Pregunta sin respuesta fácil. Puede que no viera las primeras señales, una inspección retrasada, una visita discreta de funcionarios. Pero las banderas rojas estaban ahí, ondeando para cualquiera que prestara atención. A medida que Parker se esforzaba más, realizando operaciones las 24 horas del día y transportando miles de metros de grava a través de zonas protegidas, esas banderas rojas se transformaron en citaciones. Entonces llegó la verdadera bomba. Se presentaron cargos federales, acusando a Parker de infracciones medioambientales intencionadas. No eran infracciones menores, eran delitos graves: dragado ilegal, perturbación de cursos de agua protegidos por el gobierno federal y negligencia en la manipulación de residuos. Todo ello directamente relacionado con ese negocio de $2,5 millones. Las apuestas se habían vuelto mucho más altas. Cuando los fiscales cavaron más hondo, descubrieron aún más: documentos desaparecidos, permisos anulados y, lo peor de todo, informes de inspección falsificados firmados por subcontratistas bajo las órdenes directas de Parker. De repente, el programa ya no era sobre onzas. Se trataba de pruebas contundentes. Los fiscales argumentaron que Parker llevó a sabiendas su operación más allá de los límites legales para alcanzar su objetivo de 10,000 onzas. Sostenían que Parker había tomado atajos, ignorado advertencias críticas y puesto en peligro tanto el medio ambiente como la seguridad pública. En el juicio, las cifras hablaron por sí solas. 68 infracciones documentadas, más de $3,1 millones en alteraciones no autorizadas del emplazamiento, suelo contaminado alrededor de las zonas de equipos y más de 8,000 galones de fluido hidráulico sin contabilizar. Las pruebas pintaban un cuadro condenatorio. El equipo de defensa de Parker se apresuró a dar un golpe de efecto. Afirmaron que todo había sido un malentendido, que los subcontratistas se habían equivocado, que los permisos que faltaban se debían simplemente a retrasos en el papeleo y que no había intención de infringir la ley. Pero cuando los correos electrónicos se presentaron ante el tribunal, todo empezó a desvelarse. Un mensaje de principios de temporada revelaba que Parker exigía a su equipo una producción incesante y les ordenaba explícitamente que ignoraran cualquier interferencia de las agencias reguladoras. Ese mensaje no solo levantó cejas, sino que envió ondas de choque a través de la sala del tribunal. Y cada vez que reaparecía, aumentaba la tensión en la sala. El silencio se hacía más denso. Entonces el caso dio otro giro dramático. Un antiguo miembro de la tripulación, que se había ido a mitad de temporada, dio un paso adelante con una afirmación bomba. Parker sabía perfectamente lo que hacía. Se le había advertido en múltiples ocasiones sobre el papeleo incompleto y el riesgo de infracciones, pero siguió adelante. De repente, ya no se trataba solo de culpar a alguien, sino de poner en evidencia a un líder sometido a una gran presión, dispuesto a hacer lo que fuera para alcanzar su objetivo de las 10,000 onzas. ¿Y las consecuencias? Devastadoras. Las acusaciones empezaron a acumularse como si fueran tierra batida: mala conducta medioambiental, daños en la obra, informes de inspección falsificados y excavación temeraria en suelo federal. Cada nuevo cargo pintaba un cuadro más oscuro de la desesperación de Parker por tener éxito.
Los fiscales lo calificaron no de error, sino de pauta, un desprecio deliberado de las normas. Y cuando la obstrucción se añadió a los cargos, las cosas pasaron de ser graves a poner fin a su carrera. El tribunal no se anduvo con rodeos. Dictaminó que las acciones de Parker causaron el mayor nivel de daño ambiental, desencadenando unas directrices de sentencia que conmocionaron a todos los presentes en la sala. Pero aquí está la sorprendente verdad. El veredicto no reveló toda la historia. Nadie pronunció públicamente la palabra prisión. No hubo imágenes dramáticas del paseo del criminal. No hubo paseo de la vergüenza televisado. En lugar de eso, Parker simplemente desapareció de los focos. Los rumores se extendieron, silenciosos y discretos. Algunos afirmaban que estaba negociando la restitución, otros susurraban que estaba bajo custodia protectora, pero nadie tenía respuestas concretas. Ese silencio, sin embargo, hablaba más alto que cualquier otra cosa. Este es Parker Schnabel, el chico de oro de Discovery Channel, el joven prodigio que empezó a explotar minas siendo adolescente, que sacó más de $13 millones en oro a los 24 años, que dirigió 8 exitosos spin-offs, entre ellos Gold Rush y Parker's Trail, y que ganó $24 millones solo en la 24ª temporada. Y ahora, nada, ni siquiera una palabra. Lo extraño es que a Parker nunca le gustaron los focos. No vivía como una celebridad típica, ni mansiones, ni coches ostentosos. De hecho, en la cima de su éxito, admitió que dormía en el sofá de un amigo en Los Ángeles. No derrochaba en símbolos de estatus. En cambio, invertía en recuerdos, viajes con su padre, fines de semana de casa con su equipo, entradas para las series mundiales y escapadas espontáneas a Las Vegas. Nunca se trató de dinero. Se trataba de lealtad y experiencia. Esa mentalidad provenía de las raíces de Parker. Su bisabuelo se forjó una vida en las duras tierras salvajes de Alaska, y su abuela se unió a él en 1937. Su padre aún se despierta a las 4:03 a.m. todos los días para trabajar. Parker creció rodeado de gente que no se rendía, que superaba el dolor y que seguía adelante por brutales que fueran las condiciones. Eso es lo que le formó y lo que hace que su caída sea tan desgarradora. Una vez pasó todo un verano trabajando junto a su abuelo, cenando juntos todas las noches y escuchando historias que abarcaban varias generaciones. Ese recuerdo que dijo que quería conservar significaba más para él que cualquier lingote de oro. Parker siempre supo que el dinero acabaría desapareciendo. Lo que más importaba era el legado. Y ahora, ese legado pende de un hilo. Se suponía que la temporada 15 iba a ser el gran regreso de Parker, el año en que alcanzaría las 10.000 onzas y dominaría la competición. En cambio, es la temporada que todos llaman maldita. Falas de equipo, pesadillas legales implacables. Todo se volvió en su contra. Y aunque Parker se esforzaba por trabajar más duro, más rápido y de forma más inteligente, seguía sin ser suficiente. El legado de Parker Schnabel está al borde del abismo en una temporada 15 llena de dramatismo, que empieza con la esperanza de conseguir una mina de 10.000 onzas y acaba en una espiral de problemas legales y fallos catastróficos del equipo. Déjanos un comentario y dale a me gusta para saber qué pasará a continuación. La presión finalmente alcanzó y algo se rompió. Nadie sabe lo que vendrá después. Los $16 millones que Parker ganó esta temporada están ahora encerrados en revisiones legales. Sus reclamaciones están en suspenso. La tripulación se ha dispersado. Algunos permanecen en silencio. Otros luchan por mantener las cosas a flote. Pero sin Parker al timón, todo se siente diferente. Los cimientos que una vez lo mantuvieron todo unido están ahora fracturados y el futuro es incierto. Dominion Creek fue la mayor apuesta de Parker. No se limitó a arrendar la tierra como había hecho antes. Lo compró directamente. Eso significaba que no había cuotas mensuales ni derechos de autor, pero también significaba que todo el peso del riesgo recaía sobre sus hombros. Firmó ese cheque por $15 millones por adelantado, una suma global, no reimbursable, y eso fue solo el principio. El oro de Dominion Creek no está en la superficie. Está enterrado a más de 12 metros de profundidad. Llegar hasta ella costará millones más en equipos, combustible, mano de obra y tiempo. Por los números, parece un movimiento brillante.
Se calcula que Dominion posee 80,000 onzas de oro, a los precios actuales de mercado, que rondan los $2,000 la onza. Eso supone 160 millones de dólares a la espera de ser extraídos de la tierra. Parker no solo lo ve como una mina, lo ve como el futuro. Si Parker consigue extraer 10,000 onzas al año durante 6 temporadas, alcanzará su objetivo. Ese es el plan. Pero aquí está el truco. Solo le quedan 6 años para que caduquen sus permisos y licencias de agua. Si los reguladores no los renuevan, el oro que quede bajo tierra será una pérdida total. El tiempo corre, y lo que está en juego no podría ser más importante. Así que Parker hizo lo que mejor sabe hacer. Fue con todo. Su equipo empezó a mover millones de metros de tierra. Durante el periodo de explotación, tenían previsto mover 25 millones de yardas de tierra, lo que equivalía a más de 4 millones de yardas por temporada. Pero una vez que empiezas a mover ese material, se expande, acercando el total a los 30 millones de yardas. Esa carga de trabajo no solo agota, sino que aplasta. Los equipos se estropean, las cuadrillas se desgastan y los calendarios empiezan a fallar. La presión no recae solo en una persona. Nos pesa a todos. Tyson Lee, Mitch Plaschka, todo el equipo. Lo sienten cada semana. Porque esto no es solo un contrato de arrendamiento. No hay red de seguridad. Cada movimiento cuenta. Y el riesgo es inmenso. Cada retraso quema dinero. Cada onza que no recuperan es $1 que Parker no recuperará. Para Parker, el fracaso no es una opción. No después de todo el escrutinio, no con un calendario tan apretado y, desde luego, no cuando toda la operación depende de que él vaya un paso por delante. 10,000 onzas al año, sin excepciones. Pero rebobinemos un poco. Parker no ha llegado hasta aquí jugando sobre seguro. Desde el momento en que Parker saltó a la palestra en 2010 en Gold Rush, Alaska, dejó claro que era diferente. Mientras otros mineros derrochaban en camiones y juguetes, Parker se centró en la tierra, la estrategia y el equipo. En la temporada 24, ya había extraído 13 millones de dólares en oro. En la temporada 14, su botín se disparó a 24 millones de dólares. Y el programa le siguió a Klondike, Oregón, Colorado e incluso Guyana. Era un caballo de batalla, un planificador y, sobre todo, un luchador. Pero en la temporada 15, algo cambió. Dominion Creek fue un cambio de juego, pero también lo fue la presión. Parker admitió que su verdadero temor no era el coste, era perder a su equipo, reducirlo, prescindir de la gente que había estado con él desde el principio. Prefería perder dinero que perderlos a ellos. Y precisamente por eso Parker optó por ir a lo grande. No por encogerse, no por pivotar, no por salvarse. Compró más tierras, expandió sus operaciones. Incluso firmó un acuerdo de royalties con Metallic Minerals, que le garantizaba derechos exclusivos sobre un tramo de 12 kilómetros de Australia Creek. Solo ese acuerdo suponía un compromiso anual mínimo de $1 millón más cánones por cada onza extraída. Parker no solo pensaba en sobrevivir, sino que apostaba por un futuro que asegurara su legado. Así que Parker ya no solo gestionaba Dominion, ahora tenía un sitio entero ligado a Little Flake Mining. Ese es el ritmo de la ampliación, y es por eso que la moral de la tripulación se volvió absolutamente crítica. El propio Parker lo dijo, no quería a su alrededor gente que no pudiera soportar el calor. Si alguien no podía mantener el ritmo, estaba fuera, sin excusas, sin segundas oportunidades. Con un potencial a largo plazo de $200 millones en juego, nunca había habido tanto en juego. Pero las cosas no fueron tan bien como estaba previsto, porque cuanto mayor era la operación, menos margen había para el error. Cada avería en la planta de lavado, cada retraso meteorológico y cada onza que no alcanzaba la cuota, todo se acumulaba. La tensión comenzó a extenderse a las relaciones. Parker no pasó mucho tiempo con Rick Ness esa temporada. Apenas se cruzaron. De hecho, Parker solo se encontró cara a cara con Rick 2 veces en todo el verano. Mantuvieron una conversación importante ante las cámaras sobre una situación difícil que estaba atravesando Rick, pero aparte de eso, iban por carriles. La misma distancia existía con Tony Beats. Hace años, Parker y Tony se enfrentaron por todo: permisos, terrenos, derechos de autor. Pero esta vez mantuvieron las distancias, algunos cafés casuales entre tomas, pero nada más. Parker ya no le debía nada a Tony.
Era dueño de sus tierras. Tenía sus permisos y no necesitaba pagar derechos de autor. Aunque eso significaba menos peleas, también significaba menos conexiones. Esa desconexión tuvo un costo. A medida que la presión de Dominion se intensificaba, no había mucho apoyo exterior. Parker estaba encerrado, cabizbajo, luchando solo para mantener el ritmo. Al mismo tiempo, seguía impulsando sus compromisos públicos. Cerró un importante acuerdo con Metallic Minerals, siguió trabajando en un programa de perforación de 400 pozos e incluso ganó el premio Robert E. Leckie 2022 del gobierno del Yukon a la gestión medioambiental justo 2 años antes de que sus operaciones se vieran sometidas a escrutinio legal. Leckie de 2022 del gobierno de Yukon por su gestión medioambiental, tan solo 2 años antes de que sus operaciones se vieran sometidas a escrutinio legal. Así de rápido pueden cambiar las cosas en el mundo de la minería. Una temporada estás ganando premios y a la siguiente te enfrentas a una investigación. Fuera del reloj, Parker seguía siendo el mismo de siempre. Humilde, nómada, con los pies en la tierra. A pesar de los altibajos de su carrera, no cambió su estilo de vida. Seguía siendo el tipo que vivía con sencillez, evitaba los focos y se centraba en el trabajo y en sus valores fundamentales. Parker no vive en mansiones ni sale de fiesta en jets privados. En su lugar, se estrella en sofás. Una semana en L.A., otra en México, a veces en las Bahamas. Practica kitesurf, snowboard y pasa los inviernos en motos de nieve cuando no están averiadas. No le gustan los flashes, solo le gusta seguir moviéndose, seguir avanzando. Y quizá ahí radique parte del problema. Mientras todo el mundo se preguntaba cómo un veinteañero podía ganar $13 millones a los 24 años, Parker reinvertía, asumía riesgos y redoblaba sus esfuerzos, no en una sala de juntas de un rascacielos, sino a 12 metros bajo tierra en Dominion Creek, donde un movimiento en falso podría enterrar el trabajo de toda una temporada. Para 2024, las estimaciones situaban los ingresos de Parker en torno a los $8 millones, aunque algunos los situaban más cerca de los 10 millones. En cualquier caso, no es lo que la mayoría esperaría de alguien que ha sido la estrella de la franquicia de mayor audiencia de Discovery Channel durante más de una década. No lleva relojes que cuesten más que un coche. No colecciona vehículos raros. De hecho, ni siquiera posee una casa en la mayoría de los informes, excepto una modesta en Haines, Alaska, situada en un terreno privado junto a un tranquilo lago. Tiene 2.000 pies cuadrados construidos en 2015. Con tejado metálico y estructura de madera, no es exactamente lo que uno se imagina en Hollywood. En un momento dado, circularon rumores de que se había comprado una mansión de $900,000. Parker se apresuró a desmentirlo, afirmando rotundamente que no tiene casa y que prefiere dormir en los sofás de sus amigos. Para la mayoría, eso sería difícil de creer, pero para Parker, es la verdad. Este es el mismo tipo que usó todo su fondo universitario para apostar por sí mismo, priorizando la paga y los permisos sobre los dormitorios. Parker apostó $17 millones en Dominion Creek. No era su primera apuesta, pero sí la más ruidosa, la más pública y, con mucho, la más arriesgada. El oro allí no es fácil de conseguir. Está enterrado a 12 metros de profundidad en tierra helada. Para llegar a ella, necesita mover 30 millones de metros de tierra en 6 años. Más de 5 millones de metros al año, todos los años. La presión no es solo para las máquinas. Está en las personas que las dirigen, llevándolas al límite temporada tras temporada. Dominion no es una pequeña mina, es un monstruo hambriento de oro. Y Parker es el único lo suficientemente audaz como para intentar domarlo. Incluso cuando los precios del oro alcanzaron máximos históricos, no aflojó el acelerador. Se lanzó a por todas, amplió su equipo, añadió más maquinaria y firmó un acuerdo con Metallic Minerals para explotar Australia Creek, pagando cánones por adelantado y comprometiéndose a invertir $1 millón al año. Parker no solo extrae oro, está construyendo un imperio del oro, pero sus ambiciones no se detienen en el Yukon. Ahora trabaja en Guyana, Papúa Nueva Guinea, Alaska, Australia y Brasil. Del Klondike a la jungla, de los glaciares a las selvas tropicales. Las operaciones de Parker se extienden por todo el mundo.
Mientras otros equipos se preparan para el invierno, Parker está en medio mundo filmando Parker's Trail, buscando oro en lugares donde pocos se atreven a ir. Gestiona la logística en idiomas que no domina, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, desde insectos y corrimientos de tierra hasta el mal de altura. Cualquier cosa que se interponga entre él y otro día de paga. Una vez cayó enfermo a 4.000 metros de altitud en los Andes, afectado por el mal de altura, pero siguió adelante, y a pesar de todo, las cámaras siguieron rodando. La fiebre del oro, Parker's Trail, los derechos de streaming, los acuerdos de merchandising, los patrocinios, un salario de $2.500 por episodio. Todo suma rápidamente. Algunos informes dicen que ingresa más de $4 millones al año, si se tienen en cuenta los beneficios de la minería, el pago de la televisión y las licencias. Su equipo de rodaje capta cada momento, desde sus mayores triunfos hasta los retos más agotadores, convirtiéndolos en la realidad que los fans no se cansan de ver. El equipo de rodaje gana entre $10,000 y $25,000 por episodio. Es una máquina bien engrasada, una máquina de hacer dinero. Pero aquí está la sorprendente verdad. Incluso con millones, con todos los espectáculos y con todo el mundo de la minería mirando, Parker nunca persiguió realmente el dinero. Perseguía el legado, esforzándose por estar a la altura de su abuelo, por proteger a su tripulación y por demostrar que alguien de un tranquilo pueblo de Alaska podía enfrentarse a la industria más dura del mundo y salir victorioso. Eso era lo que le impulsaba, no el dinero. Por eso este momento golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. No se trata de una celebridad envuelta en un escándalo. Este es Parker Schnabel, el chico que creció en el barro, el tipo que nunca se rindió, el hombre que construyó un imperio con nada más que una excavadora y un equipo de mineros. Ver cómo todo se paralizaba, aunque solo fuera temporalmente, dejó conmocionados a aficionados, inversores, mineros, a todo el mundo. Sus $16 millones de esta temporada están congelados. Sus reclamos a Dominion están bajo revisión legal. Sus sitios de regalías se han silenciado y su futuro es incierto. Todo está en el limbo y nadie sabe qué vendrá después. Mientras Discovery sigue emitiendo episodios de la temporada 15, todo el mundo conoce el elefante en la habitación. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. La pregunta flota en el aire. ¿Regresará Parker más fuerte que nunca? ¿O marcará este capítulo el final de una carrera dorada? ¿Qué opinas? ¿Superará Parker todo esto o se hundirá en esta tormenta? Deja un comentario con